Es cierto que todos juntos hemos recorrido un camino hasta este momento, pero lo que se trata en estas elecciones primarias es examinar cómo hemos recorrido ese camino y hacer un diagnóstico y unas vías de solución sobre lo que vamos a hacer. Con lo cual hemos compartido en nuestra candidatura un diagnóstico muy claro, ¿no? Y es que hemos llegado hasta aquí y es una historia de éxito, pero tenemos que mirar hacia el futuro y no hacia el pasado. Y el diagnóstico es que hemos dedicado demasiados recursos al tema institucional, con un cierto acomodamiento, que además, digamos que no hemos compartido responsabilidades y portavocías y que hemos abandonado de una manera u otra lo que sería la construcción propia del partido en los círculos, desde las bases y sobre todo en los territorios. Por lo tanto, frente a ese diagnóstico, nosotros apostamos por una descentralización real, con una soberanía de proximidad en los territorios en el partido y una construcción con un equipo coherente y solvente y que sea capaz de asumir desde la responsabilidad toda esa inmensa tarea que tenemos por delante para el objetivo común, que es ganar el cambio en Navarra en 2019 y un país para 2020. Bueno, está claro que el papel lo soporta todo, es decir, podemos hacer una serie de documentos en lo que estemos planteando organismos, más organismos y mecanismos absolutamente imposibles y burocratizados de decisión. Tenemos que ver lo que hemos hecho hasta ahora y tratar de mejorar. ¿Nosotros qué y nosotras qué planteamos? Estamos hablando de un proceso de descentralización de soberanía de proximidad. Lo que tenemos que hacer es dar cauces de participación a la ciudadanía. ¿Y eso cómo se hace? Mira, Maya, hemos aprendido mucho, por ejemplo, de los procesos de participación medioambiental, que te dicen que siempre hay que participar de manera temprana, es decir, cuando todas las decisiones están abiertas, que te dicen que hay que poner a disposición de la ciudadanía, en este caso de los inscritos, que son quienes tienen que tomar la última decisión, los documentos y toda la información con transparencia antes de que puedan formarse una opinión, que te dicen que hay que abrir procesos de alegaciones y de debate, y que te dicen que al final esa decisión tiene que ser consensuada entre todas las personas que han participado en ese debate y por lo tanto que hay que mostrar interés. Por lo tanto, ese proceso se tiene que dar y se tiene que dar de abajo a arriba. Si articulamos mecanismos suficientes para hacer eso, a través de un Consejo Ciudadano y a través de una oficina municipalista, en ese Consejo Ciudadano se van a tomar unas decisiones mucho más apegadas a lo que nosotros queremos, que es la sociedad civil y la militancia de los círculos. Y eso sí que se va a trasladar a una acción institucional, tanto en Navarra como en Madrid, donde hay representantes navarros y navarras que están defendiendo esos intereses, como ocurrió en el tema de Alsasu, como ocurrió con la movilización transversal que hicimos para denunciar los recursos de inconstitucionalidad a las 17 leyes navarras, o como ha ocurrido recientemente con la reivindicación en relación al convenio económico, que es donde llevamos esa voz de Navarra directamente a Madrid. Y en esos documentos hay que plantear las cosas sabiendo que en un momento determinado, digamos que hay que plantear que el papel no te cubre lo que has hecho. Es decir, que si hace un año que no se reúnen los secretarios generales municipales o la comisión de coordinación, pues bueno, la coherencia está ahí, ¿no? Yo definiría a Podemos luego en Navarra como la plaza organizada. Es decir, surgimos del 15M con una serie de reivindicaciones y se planteó esa necesidad de organización. Porque si no organizas un poco el debate puede ocurrir que haya gente que tenga ideas fantásticas, pero que tú no seas capaz de incluir esas ideas, pues porque no tiene el suficiente poder para decirlas en un momento determinado, o por timidez política, vamos a llamarlo así. Entonces, el liderazgo coral que nosotros estamos estableciendo supone proponer. Entonces, vamos a proponer, y sobre esa propuesta pedimos la participación de la gente, pero también vamos a recibir lo que la gente quiere plantear en un momento determinado. Pero lo más importante es el cómo, porque sin el cómo no estamos en ningún sitio. Es evidente que podemos irnos a un final y es evidente que podemos tener herramientas telemáticas para que la gente dé un botón sí o no, pero eso en sí no agota la participación. La participación se hace cuando la gente está informada de cuáles son las líneas políticas coherentes de un partido, cuando tiene elementos de juicio para plantearse una opinión concreta y personal y cuando puede participar en esos debates. Por lo tanto, tenemos que hacer un calendario coherente, tenemos que plantear los documentos y tenemos que recibir de abajo arriba, y la organización solo supone
empoderar, dar los medios a la gente para que eso lo pueda hacer. Y esa es la previsión que tenemos. Nos quedamos en este caso con una palabra fundamental: proponer, participar y recibir, con 3 palabras, mejor dicho, ¿no? Podemos al Lugo tiene que convertirse en un partido fuerte y sólido, y esa es la manera en que pueda asegurar mayor nivel de adhesión por parte de la ciudadanía y por lo tanto tener más capacidad de influencia, incluso llegar a una hegemonía, digamos, dentro de una Navarra plural, que es lo que todos estamos y todas estamos deseando, ¿no? Esa capacidad se gana desde abajo. Es decir, en los ayuntamientos, en los círculos, que son los que están construyendo constantemente y están convenciendo a la ciudadanía, porque son los que están próximos, los que están más cercanos a sus compañeros, compañeras en los lugares donde se desarrolla la vida. Y eso, cuando decimos tener la mirada y la pata en la calle, es súper importante. A partir de allí, todo eso se tiene que determinar en una línea política clara, coherente y perfectamente identificada dentro del partido, que, como creo que ha dicho Laura, en este momento no existe. Porque nosotros y nosotras el diagnóstico que hacemos es que hay una cierta debilidad orgánica actual de ese partido, con un CCN que no ha acabado de funcionar y no ha acabado de definir esas líneas maestras, y por lo tanto ha dado todo el peso a un grupo parlamentario que simplemente pues, gestiona ese día a día. Es posible que es la razón por la cual la ciudadanía no esté identificando cuáles son las líneas coherentes de lo que es Podemos al Dugu hoy en día, y ese es el planteamiento que tenemos que hacer a corto plazo para poder ganar Navarra en 2019. Bueno, este es un tema que hemos mencionado, y realmente a nosotros nos gustaría mucho más hablar de proyectos de futuro y no de hablar del pasado, pero ya que Laura lo ha negado, creemos que tenemos que dar algunos pequeños datos. Cuando hablamos de hiperliderazgo, es decir, que la dirección, quien es responsable de organizar todo el partido, realmente lo acapara todo y no es capaz de generar un equipo alrededor que sea quien pueda transmitir con responsabilidad, digamos, esa dirección política. No vale hablar de voluntarios, porque voluntarios no significa irresponsables. Voluntarios son personas que generosamente dan su apoyo y su trabajo al partido, pero no se les puede hacer de menos. Algunos datos. Hemos tenido 3 secretarías de organización y vamos por la 4ª, por cierto, ninguna mujer. No se ha hablado de secretaría política. La Secretaría de Feminismos no ha generado ningún plan de igualdad dentro del partido y tampoco ha comparecido, digamos, en los medios ni internos ni externos, ni a formación, ni a ningún otro tipo de planteamiento. Hay una persona liberada para dinamizar círculos y no hemos generado ninguno más de los 17 círculos que teníamos al principio. La Comisión de Garantías no ha funcionado, no ha habido medios. Hay personas que van en su candidatura y que dimitieron de la anterior Comisión de Garantías en el primer momento, ¿no? Y hay una falta de relación con las instituciones, Congreso, Senado. Insisto, la Comisión de Coordinación con el Parlamento no se reúne hace un año, y con los secretarios generales municipales la última reunión no es más que de mayo del año pasado. Bueno, cómodo sí. Tenemos claro cuál es nuestro planteamiento. Las identidades a veces aglutinan y otras veces separan, y por lo tanto hay que saber manejarlas. ¿Qué estamos hablando aquí? De unas identidades que están establecidas por un marco del adversario político, en el sentido de aglutinar a sus propios votantes y a sus propios simpatizantes, pero que desde nuestra opinión se hace en perjuicio de otras personas que se sienten de otra manera. Desde el punto de vista de Podemos al Dugu, o de nuestra candidatura 20 de marzo Marcho a Cogey, jamás hemos preguntado a nadie cómo se siente, porque para nosotros lo relevante es tener un espacio abierto, inclusivo, donde todo el mundo pueda sentirse igual de cómodo, se sienta como se sienta, y construir una identidad fuerte desde lo social. El orgullo de pertenecer a una comunidad como Navarra no viene de un orgullo identitario individual, viene del orgullo social de saber que tenemos una buena educación, una buena sanidad, que cuidamos a nuestra gente, que podemos ir con la cabeza bien alta porque vamos a ser identificados como gente que se cuida. Esa es la clave. Bueno, la firmeza en la defensa de lo público no necesariamente te lleva a unas formas agresivas, te lleva a lo que es, a tener clara cuál es tu línea ideológica
coherente, sabiendo que Navarra es muy plural y que lógicamente pues aquí nadie va a tener una hegemonía de mayorías absolutas, o por lo menos no se prevé a corto plazo, con lo cual el diálogo y el acuerdo deben imponerse y la capacidad para llegar a diálogos y acuerdos también. En el marco de la educación, la propia pregunta plantea cómo se ha envenenado el debate de la educación, y si me lo permites, yo creo que estamos mirando una esquina del cuadro en lugar de mirar el cuadro completo. Es evidente que apostamos por una educación pública inclusiva de calidad y que además permita esa igualdad social e igualdad de oportunidades. El problema es cómo lo vamos a hacer, lo vamos a hacer primero cambiando un poco el esquema. No estamos hablando de la educación como un medio de competición social, es decir, quien tiene más idiomas, quien lleva a tal, pues es mejor. Vamos a hablar de la escuela como un sistema de valores compartidos para la convivencia, y luego vamos a generar esa igualdad a través de recursos públicos. Eso solo se hace, y no nos engañemos, manteniendo un sistema social como el que tenemos y avanzando en él. Y eso solo se hace dedicando recursos públicos a la escuela pública. Y no hay otra opción, por lo tanto el cómo, en este caso, es importantísimo. Sí, bueno, estamos de acuerdo con lo que ha planteado Laura, porque es más propio de un programa electoral que elaboraremos desde una manera participativa. El diagnóstico que nosotros hacemos desde la candidatura de 20 de marzo Marcho a Cogey es que, bueno, el cambio lo que ha supuesto es determinado gesto alrededor de irnos más hacia la publificación que hacia la sanidad privada, pero que no es suficiente. Tenemos un problema de valores, es decir, no tenemos, digamos, una medicina, digamos, como carrera universitaria en Navarra, con lo cual, bueno, pues eso tiene el problema que tiene a la hora de plantear determinados factores ideológicos y de cambio de paradigma. Y luego hay otro tema que tenemos muy claro, y es que en la estructura sanitaria existen, digamos, reticencias a cambiar cualquier otro tipo de planteamiento dentro de la administración. Y hablo de reticencias de una cierta élite administrativa y una cierta élite de poder, digamos, informal dentro de las propias estructuras. Desde luego tenemos que ir a eso, nos quedan 2 años, y hay que darle un empujón fuerte al margen de ir, digamos, dentro del acuerdo programático, perfilando un nuevo programa electoral que nos lleve, digamos, a la hegemonía en el 2019. Eduardo Santos, ¿por qué sí a la candidatura que lideras? Porque la candidatura 20 de marzo Marcho a Cogey surge de las bases de los movimientos de los territorios y de los municipios que necesitan, digamos, tener cauces mayores de participación y que necesitan obtener mayores recursos por parte de la organización para comenzar a crecer. Y ante eso, nosotras y nosotros estamos proponiendo un liderazgo coral e inclusivo que reparta las responsabilidades y las portavocías, que tenga una mayor atención a la ribera, una mayor descentralización de lo que sería la soberanía de proximidad en los territorios, en el derecho a decidir en las cuestiones que les afectan, y un equipo solvente y comprometido que pueda ser capaz efectivamente de liderar con organización ese cambio.